Bien, entonces estábamos trasladando y rotando puntos. Bien. ¿Y tuvimos algún problema ahí al trasladar y rotar los puntos? No, profe, no, señor. Pero, profe, es que yo no entendí muy bien cuando lo de rotación. Lo de rotación. Bien, entonces vamos a repasar. Esa es la idea. Que si no entienden algo, entonces pregunten para que nos quede ese tema, no nos quede vacíos con esos temas. ¿Listo? Entonces denme un segundo. Listo, entonces aquí les comparto, entonces nuevamente estamos aquí en la presentación de traslación y rotación. Entonces vamos a repasar eso de rotación, a ver, para que nos quede, para que nos quede claro. Rotación, entonces para rotar un punto, eh, necesitamos un eje y un ángulo de rotación. ¿Listo? Como un punto hacia donde y un ángulo de rotación. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un centro, un ángulo de giro y un centro de rotación. Eso es lo que necesitamos para rotar los puntos, porque recordemos que en el plano rotamos son los puntos, que al unirlos con segmentos de recta, pues formamos las figuras, esas figuras planas. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es tomar un centro de rotación y un ángulo de giro. ¿Listo? Para rotar los puntos. Entonces, ¿qué decíamos? Que si queremos rotar este triángulo aquí. Bueno, decíamos que la rotación era en sentido, cuando nos dan el ángulo positivo, la rotación es en sentido antihorario, en contra de las manecillas del reloj, es decir, hacia la izquierda se van a rotar los puntos. Cuando el ángulo es negativo, que pues eso casi nunca nos lo dan, ¿no? Pues va a ser a favor de las manecillas del reloj, va a rotar hacia la derecha. Listo, pero entonces nosotros siempre manejamos ángulos positivos. Entonces, pues siempre vamos a rotar hacia el ángulo, en contra de las manecillas del reloj, es decir, hacia la izquierda. Entonces, para rotar, decíamos que si queremos rotar un punto, nos tienen que proporcionar a nosotros el ángulo de giro y el centro de rotación. ¿Listo? Entonces nosotros, y nos dan pues la figurita, los puntos que vamos a rotar. Entonces nosotros alineamos, lo que hacemos es alinear el punto, como ven ahí lo que hacen es trazar una recta desde el punto B hasta el centro. ¿Listo? Si la cachan, desde el punto B hasta el centro O. Ahí trazan una recta, unen ese vértice. Y lo que hacen después es crear una circunferencia. Entonces lo que hacemos es crear una circunferencia. Creamos una circunferencia y formamos, y luego abrimos el ángulo, o sea, como construimos el ángulo de 60 grados que nos dicen, y esto es un ángulo de 60, construimos ese ángulo y donde choque el ángulo, el, el otro lado del ángulo con la circunferencia, ahí ese va a ser el punto que rotamos. ¿Listo? Ese va a ser el punto que rotamos. Como ven, rota así en sentido antihorario. ¿Sí la cachan? Sí, profe. Bien, eso es como para la rotación. Entonces, si queremos rotar entonces el otro punto, nos dan el centro, trazamos, alineamos la Profe, una circunferencia. pregunta. Dime. Siempre tiene que ser de 60 grados, ¿cierto?
No, para nada, nada que ver. Ese ángulo es aleatorio, ese ángulo a nosotros nos lo dan. Entonces puede ser de 30, de 60, de 90. Entonces decíamos, y aquí hay una cosita que nosotros decíamos, esto era para rotar ángulos de, por decirlo así, que no están delimitados en el plano. Bueno, que los podemos, que no están delimitados de una forma clara en el plano, para especificarme bien, porque pues los ángulos, pues sí los podemos, cualquier ángulo lo podemos delimitar ahí en el plano. Me explico, entonces. Aquí pasamos a esta imagen de rotación, a esta presentación, a esta transparencia, y nos dice que hay rotaciones que se hacen en torno al origen. ¿Cómo así? Entonces, cuando el centro de rotación es el origen del plano. ¿Cuál es el origen? Este puntico de acá, el 0,0, cuando nuestro centro de rotación es ese punto 0,0. ¿Qué pasa? Que cuando hay rotaciones en torno al origen y cuando nos arrojan ángulos como el de 90, 180, 270 y 360, que los podemos identificar en el plano, es a donde voy, los podemos identificar de una manera fácil en el plano. Aquí, como este es el de 90, este ángulo es el de 90, se forma ahí el ángulo completo. Acá es el de 180. Por aquí me viene a dar el ángulo con este eje, me viene a dar el ángulo de 270 y toda la circunferencia pues es el ángulo de 360. Entonces vemos que se forman los ángulos con los ejes. Entonces esos son los ángulos que puedo delimitar de una manera más fácil en el plano. En cambio el de 60, pues el de 60 es como una apertura, algo así. Entonces, pues ese ángulo ya lo delimito diferente. Digamos que para la rotación de esos ángulos, hago todo ese proceso que estaba nombrando ahorita, alinear el vértice de la figura o el punto que quiero rotar con el centro de rotación, trazar la circunferencia, construir el ángulo, encontrar el punto de intersección entre el ángulo y la circunferencia, y ahí es mi punto. Pero cuando nos estamos haciendo rotaciones en torno al origen y tenemos un ángulo de 90, 180, 270 o 360, podemos encontrar las coordenadas más fáciles de los puntos sin tener que construir la circunferencia y hacer todas esas construcciones. He ahí el punto, entonces, he ahí el punto, sí. He ahí como rotamos ese punto. Entonces, cuando nos dan un ángulo de 90, encontramos que la coordenada inicial nos dan el punto que queremos rotar, entonces miramos las coordenadas de ese punto. Y nos vamos entonces a las coordenadas, si lo queremos rotar en un ángulo de 90, nos dice que cambie el signo ahí y deje a x igual. Y entonces nos queda menos y, x. Y esa es la coordenada de ese punto ya rotado en un ángulo de 90 grados. Aquí ya nos dan como unas coordenadas ya claras y ya podemos establecer esa rotación mucho más fácil. ¿Sí la cachan ahí por ese lado? Entonces, cuando rotamos en cualquier ángulo, cualquiera. Entonces, vámonos, esperen para que me comprendan un poco más. Me voy a ir por acá a GeoGebra. Entonces voy a darle entonces un segundito, estoy abriendo aquí una pestaña de GeoGebra, vamos a trabajar acá sobre ella. Listo, entonces lo que les digo, queremos rotar un punto
Vamos a ubicar aquí en GeoGebra porque para eso tenemos GeoGebra. Ayudémonos con ella, con esa herramienta. Entonces queremos ubicar un punto, tan. Entonces podemos seleccionar el punto, darle clic derecho, etiqueta, propiedades, podemos que nos muestre nombre y valor para que nos muestre la coordenada. Ahí tenemos la coordenada 4,3. Esa es la coordenada de ese punto. Ahí. Listo. Entonces nuestro centro de rotación va a ser el origen, el 0,0, este punto de acá. Ese 0,0 va a ser nuestro origen. Punto 0,0. Listo, le hacemos lo mismo, vamos a propiedades y le damos acá nombre y valor para que me muestre la coordenada. Y ahí me muestra la coordenada. Ese es nuestro punto centro de rotación. ¿Cuál es el ángulo de giro? Entonces va a ser 90 grados. Lo vamos a rotar. Este punto vamos a rotarlo 90 grados. Entonces, ¿cómo lo rotamos? Entonces nos vamos, perdón. Entonces, ¿cómo lo rotamos? Nos vamos acá, nuevamente nos devolvemos, miramos la presentación, cuál es la coordenada que nos dice cuando rotamos en torno al origen y a 90 grados, nos dice cámbiale la coordenada de signo ahí y deja X como está. Entonces, listo. Vamos a rotar el punto. Listo, Profe, dime. es que Valentina dice que ella ha hablado harto, pero que, o sea, nadie la escucha. No, nada, no te escuchamos. Escribe por el chat, no sé, de pronto tienes problemas ahí. Escríbeme por el chat si tienes alguna duda ahí, entonces te la respondo. ¿Por qué no? No te hemos escuchado. Vale. Entonces, esta es la coordenada, acordémonos, ¿no? Entonces vamos a rotarlo, le cambiamos el de signo ahí y X lo dejamos igual. Entonces, ¿dónde nos quedaría ese punto? ¿Dónde quedaría ubicado? Ahí para todos, ¿dónde nos quedaría ubicado ese punto? ¿Cuál sería la coordenada de ese punto? Profe, ¿y tú dijiste el ángulo? Sí, 90 grados. Lo vamos a rotar 90 grados, entonces en torno al origen. Entonces nos dicen que para rotarlo, la coordenada del nuevo punto rotado 90 grados va a ser X, le dejo X normal y cambio la coordenada le cambio el signo ahí. Entonces por ahí estás rayando, no sé, un punto en 4. Ahí dices que quedaría el punto en 4,0. ¿Lo escuché? Entonces, repito, entonces para cambiar cuando rotamos a 90 grados, dejamos X igual la coordenada en X. ¿Cuál es la coordenada en X? Pues 4, aquí me la están nombrando, 4, miren. X, eje Y. Entonces la coordenada en X la dejo igual y la coordenada y
La ordenada, la abscisa la dejo igual y la ordenada la cambio de signo. Recordemos, eje de las abscisas, eje de las ordenadas, ¿no? También la conocemos por ese nombre. Entonces, la abscisa la dejo igual y la ordenada la cambio. Cambio de signo. Entonces me quedaría menos 3. 4, menos 3. Es decir, el punto rotado 90 grados quedaría aquí. Ese sería el punto rotado a 90 grados. Y tiene sentido porque pues si nosotros tomamos el ángulo que hay en este eje de simetría con el punto, pues nos da un ángulo de 90 grados. Profe, Dime. cuando sea un ángulo de 90 grados se cambia el signo. Entonces, vale, ya claro eso. Pilas con eso. Entonces, en la rotación, cuando rotamos en torno al origen, hay unos ángulos que son notables, como por decirlo así. Ya las coordenadas están establecidas de esos puntos, de esos ángulos de rotación, de giro. Entonces, me explico, cuando rotamos en punto al origen, o sea, cuando nuestro centro de rotación es 0,0 y nuestro ángulo de rotación es de 90 grados, solo de 90 grados, cuando solo el ángulo de rotación es de 90 grados, nos dicen que la coordenada establecida, rayos, me salí, nos dicen que la coordenada establecida para ese punto es la coordenada en X del punto original sin cambiar y le cambio de signo a la coordenada en Y, en el eje Y. Ese sería el punto rotado a 90 grados, pero solo cuando el ángulo de giro y no es de 90 grados y nuestro centro de rotación es el 0,0. Profe, pero un ángulo de 90 grados no es recto. Sí, es recto. Porque ya explico dónde se forma ese ángulo de 90 grados entonces. El ángulo, ay, no quiero que se desaparezca eso. Entonces, el ángulo de 90 grados, ¿dónde se va a formar? Se va a formar acá, aquí, con con el eje donde yo estoy rotando, hacia donde estoy rotando el punto. Entonces se va a formar acá. Ese es el ángulo de 90 grados. ¿Sí lo ven? Se forma con el eje hacia donde estoy rotando y con el punto. Entonces, si uno trazara una línea aquí, pues se forma el ángulo de 90 grados ahí. ¿Sí la ven? ¿Sí lo ven? Entonces lo roté 90 grados. Ese es el ángulo ahí se forma. Entonces, si lo quiero rotar 180 grados, entonces me voy a la tablita esa que me dice dónde están los ángulos, cuáles son los ángulos de giro. Entonces, si lo quiero rotar 180 grados, me dice cámbiale de signo a X y cámbiale de signo a Y. O sea, quedaría menos X y menos Y. Entonces nos vamos ahora ya, al punto. Vamos y miramos acá el punto y entonces este quedaría menos 4 y menos 3 si lo queremos rotar a 180. Entonces menos 4 y menos 3 nos daría aquí ese punto. Entonces mira, le damos para que nos muestre la etiqueta y nos muestre. Y ahí nos quedaría pues rotado el punto 180 grados. 180 grados en torno al origen.
Entonces, ¿dónde se ven los 180 grados? Aquí se ven los 180 grados. Si yo trazara ahí la misma distancia, tiene que haber la misma distancia. Entonces, si yo trazo una recta de ahí hacia el punto, vemos que el punto efectivamente es rotado 180 grados. Ahí, chas, ahí van los 180 grados. ¿Sí la cachan? Y ahí nos quedaría el punto, menos 4, menos 3. Mantiene la misma distancia y rota 180. ¿En Dime, todos los cuadrantes? dime. ¿Se rota entre los 3 cuadrantes? Ah, ok. Tú dices, no, se rota dependiendo del ángulo que nos pidan rotarlo. Listo, dependiendo del ángulo que, pues aquí yo lo roté 2 veces. Lo roté a 90 grados y lo roté a 180 grados. Listo, entonces se rota de acuerdo al ángulo que nos estén dando. Entonces, si nos dicen rótalo, pues a un ángulo de... Ah, bueno. Y entonces rótalo a un ángulo de 90 grados. Entonces, pues le cambiamos el signo ahí. Vemos que queda la coordenada en X normal y le cambiamos el signo ahí. Rótalo a 180. Cambiamos el de signo las dos coordenadas. Y así, cuando nos dicen, y pues si nos dicen rótalo a 270, pues le cambiamos la coordenada a X y dejamos Y normal. Y así vamos rotando y si cambiamos 360, pues 360 no tiene nada que ver porque pues es rotarlo y vuelve a la misma posición. ¿Listo? Entonces, si la cachan, como se rota en torno al punto 00. Eso pasa en torno al punto 00. Porque yo estoy rotando los 180. Aquí lo roté 90, aquí lo roté 180. Vamos así, si se pueden dar cuenta. Sí. Y después si lo quiero rotar pues a 270, me dice cámbialo en X, me quedaría el punto, entonces quedaría el punto en este caso, quedaría en la coordenada en cambiarle la coordenada en X y la coordenada en Y quedaría acá. Ese sería el punto rotado a 270. Y vemos que mantienen las mismas distancias. ¿Sí lo ven? Mantienen las mismas distancias. Y entonces si nos dicen si quiere rotar, pero es en torno al ángulo al punto 00, ¿sí lo ven? Pero si me dan si me dan otro ángulo de giro, me dicen rótalo, no sé, 30 grados. Entonces vamos a mirar si lo puedo. Ángulo dada su amplitud. Entonces construimos no, mentiras. Primero alineamos nuestro punto con el centro de rotación. Eso para construir un ángulo que no sea 90, 180, 270 o 360. Entonces vamos a rotar el punto en un ángulo distinto. Entonces alineamos el punto con el centro de rotación y creamos una circunferencia de radio de centro en nuestro centro de rotación y punto A, nuestro punto. ¿Listo? Y ahora sí, pues construimos nuestro ángulo. Entonces, dado el ángulo, dada su amplitud, decimos que en un ángulo de 45 grados lo vamos a rotar. Entonces, les decimos que OK. Ok, me lo puso donde no era. Démosle acá.
Listo. Ah, ok, me la abres en este sector de la circunferencia. Entonces, espere. La idea es que eso me lo abra ahí. Listo, y entonces movemos acá, miramos el ángulo más o menos donde alineamos y construimos pues la recta que va a ser apertura en el ángulo, ¿no? Que va a tener esa apertura de ese ángulo. Más o menos por ahí. Más o menos por ahí es la apertura, ¿no? Entonces, listo. Nos quedaría el punto rotado a 45 grados. Nos quedaría el punto rotado a 45 grados. Ese sería el nuevo punto rotado a 45 grados. Entonces, si la cachan, ese sería el nuevo punto. Me siguió construyendo cosas. Ah, ahí me había creado esto. Esperen, porque la hice mal. Listo, entonces aquí me creó el punto, ¿sí la ven? Ahí me creó el punto de abertura del ángulo, entonces con ese punto pues creo la recta. Y a ese sí es la abertura, ahora sí. Y ese sí sería el punto rotado a 45 grados. Mi punto A', ahí quedaría. Rotado a 45 grados y esas serían las coordenadas del nuevo punto. Y esas serían las coordenadas de nuestro nuevo punto. Listo, entonces si la cachan, Profe, ¿cómo queda? Dime. dependiendo del ángulo cambian las coordenadas. Sí, dependiendo del ángulo cambian las coordenadas, sí. Si en nuestro ángulo es diferente, pues serían las coordenadas distintas. ¿Sí ven? Cuando el ángulo es de 90 grados, pues nos dan estas coordenadas que tenemos aquí, estas de por acá. Cuando el ángulo es de 180, me dan por acá. Cuando el ángulo es de 270, me dan por aquí. Cuando el ángulo es de 360, pues me da todo el giro. Bueno, da todo el giro. ¿Listo? Entonces ahí estamos rotando la figura. ¿Sí lo ven? Y la figura rota hacia allá, hacia la izquierda, no rota como hacia... ¿Sí ven? La figura rota hacia el sentido antihorario. Entonces ahí vamos rotando, ¿sí ven? Va como rotando la figura. En los puntos, lo que rotamos son los puntos, ¿no? Entonces depende del ángulo, pues entonces cambia las coordenadas, ¿sí? Efectivamente. Y cuando nuestros ángulos son de 90, 180, 270, 360, podemos ubicar las coordenadas de una manera más fácil, sin construir la circunferencia, sin construir el ángulo, ni el punto de intersección. Cuando nos dan otro ángulo que no sea de 90, 180, 270, sí tendríamos que construir hacer esta construcción para hallar las coordenadas del punto. ¿Listo, chicos? Entonces, pues sí, ahí ya nos queda más clarito esa parte de rotación. Sí, señor.
Y para la traslación, acordémonos que para la traslación, entonces era rotación y traslación. Entonces para la traslación nos deben dar el punto, pues el punto que queremos trasladar, y nos dan un vector de traslación. ¿Cómo así un vector de traslación? Pues otro punto que nos indica dónde, pues, dónde trasladar ese punto. Entonces nos dan unas coordenadas y acordémonos que para trasladarlo, lo que hacíamos era sumar las coordenadas de ese punto, traslación, de ese vector traslación, con las coordenadas de nuestro punto. Entonces, digamos que este era nuestro vector traslación, entonces lo que hacíamos era sumar 4 más 7, hacíamos la suma. Hacíamos la suma y encontrábamos pues la coordenada. Entonces 4 más 7 es casi siempre es 11. Nos ubicamos acá en 11, quedaría por aquí. Y 4 más 3, 7. 11, 7. Y nuestro punto trasladado quedaría punto en la coordenada 11, 7. Ahí, chas. Y ese sería nuestro punto trasladado, de acuerdo a nuestro vector de traslación. ¿Sí lo ven? Entonces, para trasladar lo que hacíamos era encontrar, o a nosotros casi siempre pues nos dan el vector de traslación, y lo que hacemos es a nuestro punto original sumarle esas coordenadas del vector de traslación y ya pues nos quedaría el punto trasladado. Listo, eso como traslación. Traslación era es más sencillo de entenderla por ese lado. Y ahí tendríamos las coordenadas 11,7 de la suma de este punto con este vector de traslación. Listo, chicos, entonces eso por ese lado, traslación, rotación. Listo, y ahorita pues vamos a ver otras dos nuevas transformaciones, o una nueva transformación en este caso. Listo, entonces nos desconectamos, chicos, nos volvemos a conectar para retomar con la segunda parte, ¿listo?